Facultad de Ciencias, aquí en la UNAM. Después hizo la maestría y el doctorado con nosotros en el instituto. Después hizo un postdoc en la Universidad de Toronto, en el Centro de Evolución Urbana, o con el que actualmente es el director de ese centro. Y posteriormente regresó a México como investigador por México, cátedra CONACYT. Está en la UADY, en el Laboratorio de Ecología Tropical, y sus intereses han estado enfocados en los últimos años en la ecología evolutiva urbana en ciudades tropicales. Y próximamente va a tener un capítulo del libro donde pueden ver la síntesis de lo que sabemos actualmente de la ecología y evolución en ambientes urbanos tropicales. Diego ha publicado en revistas como Science, Molecular Ecology, Ecological Monograph, New Phytologist, y también ha sido promotor de una sección temática en la Sociedad de Ecología de México sobre ecología y evolución urbana. Entonces está promoviendo esa línea desde varias perspectivas. Gracias, Diego, por venir. Gracias, Juan. Gracias a todos, es un honor estar aquí. Entonces, bueno, les voy a dar esta charla de ecología y evolución en ciudades tropicales. Y voy a comenzar mostrando la diapositiva que casi todos los que nos dedicamos a esto mostramos, ¿no? Pero es muy efectiva. Y es simplemente para convencerlos visualmente de que el surgimiento de los ecosistemas urbanos es un fenómeno a nivel mundial. Y esta foto no deja duda de ello. Les voy a dar un poco de numeralias que espero que también estrujan su corazoncito un poco, ¿no? A nivel global se estima que entre el 0.5, 0.8 u 1% de la superficie de tierra total es ya un ecosistema urbano. Y en 2030 se podría llegar a triplicar. En 2050 también se predice que el 70% de la población urbana vivirá en ciudades, ¿no? Básicamente ya hay más de la mitad de la gente a nivel mundial ya vive en ciudades. Y hay, según la ONU, según la base de datos de la ONU, 1.860 ciudades con más de 300.000 habitantes. Me tomo la delicadeza de hablar de según la ONU porque, por ejemplo, Campeche no está, ¿no? Entonces ya es muy obvio que no hay muchas, ¿no? Pero bueno, eso es con lo que uno puede trabajar desde la computadora. Nada más para dar un poco de escala sobre superficies, porque luego uno no tiene claro qué tanto es tantito. Estamos hablando aquí 1%, digamos, redondeando, hay estimaciones un poco más altas, de superficie urbana, mientras que el 10% de la superficie de la tierra que tenemos, de tierra, es superficie tropical de selvas, y cada vez es menos, hay una tasa de deforestación de 1.4% según States of the Tropics 2020. ¿Okay? Entonces, echándole números, pues uno puede imaginarse que después de varios 100 años, 150 años, pues va a haber quizás en algún momento donde estemos hablando de la misma superficie de área urbana que de área tropical, de selvas tropicales. Ojalá eso no ocurra, ¿no? Ahora parto un poco el pastel para enfocarnos en los trópicos. Entonces, ya sabemos, y no los tengo que convencer, que en los trópicos está la mayor biodiversidad planetaria, riqueza y biodiversidad, ¿no? Y ahora viene la numeralia de las ciudades tropicales, que está menos fácil de encontrar. 43% de la población mundial vive en los trópicos. De las 1.860 ciudades que les mencioné, según la ONU, hay 612 ciudades tropicales. En 2050 se predice que ese incremento que les hablé, ¿no? Se predice que los trópicos, las ciudades tropicales van a ser responsables de ese incremento en un 60%. Las ciudades tropicales crecen 1.24 veces más rápidas que las templadas, ¿no? 98% de las ciudades tropicales están en países en vías de desarrollo. Súper importante dato. 14 de las 30 megaciudades se encuentran en los trópicos, ¿okay?
Y acá viene lo que me estruja mi corazoncito. En 2100 se predice que 71% de las megaciudades, es decir, 51 de las 70 que se tienen predichas, ocurrirán en los trópicos, llegando a ciudades de más de 70 millones de habitantes. Por ejemplo, Lagos, en Nigeria, en un hotspot de biodiversidad, se predice va a tener 98 millones de habitantes. 98 dije, no, 89. Bueno, recuerden esa dislexia cuando les enseñé unos gráficos de adaptación local. Ok, entonces ya les mostré esa numeralia, que es con lo que en general comienzan los artículos. Y ahora voy a dar un breve repaso sobre ecología urbana y evolución urbana, pero muy, muy breve. A la ecología urbana, en los años 20, en la Escuela de Sociólogos de Chicago, empezaron a hablar de urban ecology, tratando de traer teoría tradicional ecológica para poder entender cuestiones como más sociales y de diseño de ciudades. En los años 50 y 60, la humanidad se da cuenta que afecta a los ecosistemas, por ejemplo, con incrementos en el dióxido de carbono atmosférico. En los 70 está el surgimiento popular más popular, digamos, de ecología urbana en Europa, en Estados Unidos y en Australasia. Y luego en los 70 hay una creación del programa Man and Biosphere de la UNESCO. Pero todo esto eran como pequeños saltitos, como de intenciones, ¿no? Y nunca cuajaba bien una comunidad. En realidad, creo que gran parte de seguir ese linaje pues fueron sociólogos, antropólogos, urbanistas que iban un poco cargando esta intención, no necesariamente ecólogos. Y en los 90 hay un renacimiento de la ecología urbana gracias a proyectos a largo plazo sobre ciudades icónicas que se decidieron que fueran esas ciudades, como es Baltimore y Phoenix. Definición, les doy una definición rápida, como va a quedar grabada, pues les puede servir. La ecología urbana integra tanto ciencias básicas y aplicadas en las áreas naturales y sociales para explorar y elucidar las múltiples dimensiones de los ecosistemas urbanos. Otra, de Alberti, la ecología urbana es el estudio en cómo los sistemas humanos y ecológicos evolucionan juntos. Y para que haya surgido esta ecología urbana tuvo que haber un cambio de paradigma. Dejar de pensar que la naturaleza estaba en equilibrio y que los ecólogos iban a las selvas prístinas a ser estudiado cómo realmente funciona la naturaleza, y pasar de eso a notar que en realidad los sistemas naturales están en constante desequilibrio y que hay perturbaciones y que hay cambios, y entonces aceptar que el ser humano es parte de ese tipo de perturbaciones. Entonces teníamos inicialmente una actitud por parte de los ecólogos de yo no voy a estudiar la ciudad porque eso es como antinatura, está chafa, yo quiero estudiar lo realmente natural, y había una concepción de los seres humanos fuera de la naturaleza. Y pues ya pasamos a tener este tipo de visión como más integrado y como parte de una perturbación y que se vuelve interesante. Rápido, tipos de ecología, ecología urbana, y es una clasificación que creo que sirve mucho. Ecología en la ciudad, el foco es la ecología. Yo lo que les voy a presentar va a ser ecología en la ciudad, cómo yo estudio procesos y estudio evolución en la ciudad. Ecología para la ciudad, una vez que entendiste varias cosas dentro de estudiar ecología, pues uno puede aplicar conceptos ecológicos para maximizar el bienestar de las ciudades. ¿Cómo llevo este concepto de ecología a cosas que mejoren las ciudades? Y ecología de la ciudad, esto ya integra un marco muy amplio de multidisciplinas, donde se integran muchas teorías y enfoques diferentes para entender ya a las ciudades como ecosistemas, ¿no? Mucho más complejo. Ahora, la evolución urbana depende mucho de la historia de la ecología urbana, entonces no voy a repetir mucho, ¿no? Sí voy a resaltar el caso importante que muchos de ustedes ya deben de conocer de Viston Betularia, ¿no? Como la revolución industrial condicionó la frecuencia de las polillas blancas y de las polillas negras, melancas. La meta general de la biología evolutiva urbana es comprender cómo la interacción entre las fuerzas evolutivas facilita o restringe la respuesta adaptativa de los organismos a los entornos urbanos. Este es de un libro que se publicó hace poco, que es bastante bueno libro y completo, ¿no?
Y hay un cambio de paradigma que me parece fundamental, el pasar de pensar que la evolución actúa lento, a pasar a entender que en realidad está actuando a cada segundo. El proceso evolutivo está ocurriendo ahorita mismo, ¿no? Los cambios de frecuencia de frecuencias alélicas están ocurriendo ahorita mismo, ¿no? Los patrones, la cladogénesis, patrones más complejos de evolución, sí, te compro que pueden llevar mucho más tiempo, pero la evolución está ocurriendo en tiempos ecológicos y entonces podemos estudiar la evolución en tiempos ecológicos, ¿no? Acá les pongo una grafiquita nada más para ver, como que es que me mata el láser esta cosa. Una grafiquita para ver como el esfuerzo de publicación en ecología urbana, que ronda a los 900 papers en 2015, algo así, y que es esta línea verde, ¿no? Y en las barras estamos viendo el esfuerzo de publicación, ¿no?, de artículos en evolución urbana. Y básicamente se centra y salen ganando, hay un sesgo hacia hacer más estudios de gene flow, ¿no?, de genética de poblaciones, ¿no? Y de mutación bien poco, así que si quieren colocar un buen paper en evolución urbana, pues estudian procesos que afectan las mutaciones. No, me acordé que lo puedo poner acá. Ok, pero tenemos sesgos tropicales. Hay sesgos tropicales. Mucha de esa evidencia, muchos de esos artículos, tanto de ecología como de evolución, se producen en ciudades en zonas templadas, no en zonas tropicales, no en esas zonas donde hay una alta biodiversidad y donde va a haber megaciudades asquerosamente gigantescas, ¿no? Entonces, no estamos estudiando nosotros esos ambientes. Acá les muestro, acaba de salir, este artículo está bastante bueno, donde ellos evalúan como, otra vez, el esfuerzo de publicación en las revistas principales de ecología, y pues uno se ve aquí, proporción de papers publicados asociados a ecología tropical. Y pues es destacable, pero pues en general vamos bastante planos en nuestro esfuerzo, estamos dormidos. Y aquí me gustaría dejar la pregunta, ¿no?, como autocrítica, si los primeros ecólogos veían las ciudades como antivida, y debido a esta perspectiva, los ecólogos eran reacios a estudiar las ciudades y la investigación sobre ecosistemas urbanos. Bueno, la investigación sobre ecosistemas urbanos no despegó hasta los 90. Y me pregunta es si en los trópicos seguimos pensando, y no nos hemos deshecho todavía del paradigma de que es anticiudad o que es el paradigma anticiudad, ¿no? Entonces, creo que hay que ir en el fondo y pensarlo. Yo confieso que yo lo tenía. Cuando trabajé con Mark estaba echándole ganas a esto y me preguntaba, decía, no, yo estoy estudiando evolución molecular de defensas y había eso, ¿no? Entonces, lo confieso, salgo del closet y lo digo, hagan sus respectivas evaluaciones, ¿no?, de si estos sesgos, estas ideologías las seguimos cargando. Ahora, sobre evolución urbana, el sesgo que les muestro acá, yo también hice mi grafiquito, hicimos una revisión de todos los artículos sobre evolución urbana y cuántos de esos artículos citaban ciudades tropicales. Entonces, de las ciudades tropicales que contabilicé acá, pues de las 612, 38 ciudades al menos han sido mencionadas en algún paper, ¿no?, como que se muestreó en Brasil, en alguna ciudad, o cosas muy puntuales. En Yucatán teníamos 2 papers, ¿no? En ciudades, ¿no?, el porcentaje de qué tantos ha sido estudiado, ¿no?, pues es abrumador, ¿no? Y luego acá les muestro otra vez el esfuerzo de publicaciones en evolución urbana, pero ahora yo lo separé en tropical, que son los amarillos, y en grisecito. Y vemos pues la ventaja que nos lleva a las zonas templadas, ¿no? Los otros colores son revisiones, que les encanta hacer revisiones y papers de opinión, y otros que son mixtos, que tienen tropicales y templadas en el mismo artículo. Entonces, pues hay sesgos tropicales y todo el mundo, creo que aquí coincidiremos, que la ecología, los procesos ecológicos y patrones ecológicos no funcionan igual en los trópicos que en zonas templadas. Hay patrones fuertes de biodiversidad, diferentes sensibilidades a perturbaciones,
productiva primaria también son diferentes, el tamaño de los nichos ecológicos también, la distribución de especies generalistas versus especialistas, y en evolución urbana, que es como lo que más a mí me apasiona, pues tasas de mutación son diferentes en los trópicos, se predice que son mayores, la deriva génica también se predice que es mayor en ambientes tropicales, mayor intensidad de selección, recombinación y tasas de cambio, por lo tanto tasas de cambio adaptativo también se esperan que sean mayores. Entonces, en el escenario o en la interacción ecoevolutiva, creo que podemos estar de acuerdo que lo que ocurre en zonas templadas es muy diferente a lo que va a ocurrir en zonas tropicales. Ya están los patrones de biodiversidad, seguimos estudiando qué diablos es lo que está generando esos patrones. Pero hay otro sesgo, que es la expansión urbana. Esto está bonito, la interacción ecoevolutiva, ¿no? Usamos esos términos de manera conjunta todo el tiempo. Pero esto ocurre en un paisaje. El paisaje o la expansión urbana. ¿Qué sabemos de la expansión urbana? Yo sabía muy poco de la expansión urbana porque no me formé como ecólogo urbano, ¿no? Entonces me metí... A ver, en los trópicos, los procesos de expansión urbana, la morfología de las ciudades, el nivel de fragmentación de las ciudades, ¿es diferente en zonas tropicales que en zonas templadas? Porque también entonces pondría un escenario de que geográficamente o morfográficamente, no sé cuál es la palabra, son diferentes y son escenarios muy contrastantes. Es un problema conseguir esa información porque mucha gente con muy buenos artículos sobre expansión urbana suelen tener los datos cerrados y aunque les escribas no te hacen caso. Y la otra es que suelen acomodar todos sus datos por regiones socioeconómicas. Ya uno está metiéndose en el área socioeconómico. Entonces son regiones que no necesariamente tienen la latitud templado tropical, así bien clarita. Excepto este artículo que encontré de Juan y Sellers, espero que no se moleste Juan, como pronuncio, y ellos te dan acceso a sus datos, 55 ciudades templadas y 18 ciudades tropicales, sigue habiendo el sesgo, pero bueno, puedo jugar con sus datos. Y también aprendí de ellos unos índices, no me voy a clavar con ellos, pero son índices de complejidad de las ciudades, esto pretende ser una ciudad compleja, menos compleja, de la compactación de las ciudades, qué tan elongadas están las ciudades y qué tan porosas son las ciudades, ¿no? Estos serían como parques, por ejemplo, de más de 1 hectárea. Y entonces, pues agarré sus datos y me pregunté, pues a ver, ciudades tropicales versus templadas, me fui por cada uno de esos índices y en todos los casos encuentro que las ciudades pues, son bien diferentes entre las zonas templadas y los tropicales. Entonces, también en el crecimiento, como ya les había dicho, las ciudades tropicales van 1.24 veces más rápido que las templadas en crecimiento. Entonces todo eso integra una parte social, una parte ecológica y una parte evolutiva, y lo que nos cuestiona, o que invito a cuestionar, es pues no tenemos la capacidad de inferencia de qué es lo que está pasando en las ciudades templadas y agarrar esa inferencia y asumir que va a ocurrir de la misma forma en las ciudades tropicales. Ese es un problema de la gente que escribe esos artículos y que a mí me da miedo cuando hablan de... Y entonces así vamos a poder diseñar las ciudades que queremos. ¿Qué ciudades? ¿Con qué información? Pero también me pone a mí en la posición en la que estoy pues no es su culpa, o sea, también nosotros hay una amplia oportunidad para nosotros empezar a generar esta información que es súper, súper importante. De esto que les acabo de hablar, viene en esto, en Urban Biological Evolution in Tropical Cities, que es un capítulo que escribimos casi toda la gente del Departamento de Ecología Tropical. Y va a aparecer, son 2 números, va a aparecer en el primer número, que espero que salga ya en marzo. Ahora les voy a hablar de ecología evolutiva en la ciudad, ¿no? Pues, que es en lo que yo me ando clavando, pues, ¿no? Y una de las cosas es que pues, a mí me gusta estudiar evolución adaptativa. Y Henry, me gusta esta frase de Henry porque dice, mira,
Y Andrew Hendry es alguien que ha trabajado bastantes ciudades, pero también otros ambientes que han sido perturbados. Y tiene un muy buen libro de Ecoevolutionary Dynamics, que se lo recomiendo. Y de pronto me encontré esta frase que no la liga necesariamente a las ciudades. Y dice, la selección en general es débil, y así es débil en casi todos los atributos, ¿no? Y eso estaba con base en estos metaanálisis. Entonces dije, claro, pues por eso Hendry está estudiando los ambientes urbanos y rurales. Está buscando un contraste ecológico suficientemente fuerte para tener mayor definición en cómo está operando la selección, o cómo está operando los procesos evolutivos, adaptativos, con sus restricciones, ¿no? Y nos regala también un muy bonito diagrama, muy sencillo, pero que me aclaró la mente. Claro, a ver, necesito un contraste ecológico. Aquí hay un contraste ecológico. Eso me va a, en teoría, generar selección divergente. ¿Ok? Y eso es un proceso, y eso me debería generar patrones adaptativos divergentes también, ¿no? Ahora tengo restricciones a esto, que viene por la dispersión, flujo génico, varias cosas de las que hablabas, ¿no? Entonces, me gusta su modelito, y a partir de ahí entiendo el valor, y espero podérselos transmitir, el valor del estudio de la evolución urbana, ¿no? No es como, o sea, es convencerlos de que preguntas bien básicas de evolución las pueden responder incluso mejor en estos contextos que en situaciones naturales, ¿no? Y además está padre porque tienes un montón de ciudades. Entonces, pues puedes replicarlo. Puedes, por ejemplo, preguntarte qué tan repetibles son los procesos evolutivos que estoy viendo. Entonces, preguntas interesantes, así como que nada que ver con la ciudad necesariamente, pero que se pueden utilizar para eso. ¿En qué contexto la selección direccional será más fuerte? ¿En qué contexto el potencial evolutivo será más dramáticamente alterado? ¿En qué contexto las respuestas genéticas y no las plásticas serán las más probables? ¿En qué contexto se favorecerá la divergencia adaptativa y qué factores serán responsables? ¿Qué tan repetibles son los procesos, patrones evolutivos? Y me faltó una que ahorita se me acaba de ocurrir, que es, en las ciudades podemos tener especiación, podemos empezar a estudiar procesos de especiación, quizás incipientes si quieren, para no meter las manos al fuego así tan gacho, ¿no? Y bueno, hay papers de Schluter y de un estudiante suyo, de Ken Thompson, que tienes un bonito paper donde te muestran las posibles rutas por las cuales en las ciudades uno podría estar viendo ese tipo de procesos. Sobre repetibilidad de procesos y patrones, nada más quiero decir que, bueno, uno puede tener una especie en múltiples ciudades y ver cuáles son los patrones evolutivos que ocurren y si son paralelos, evolución paralela, o, por ejemplo, uno podría tener varias especies en al menos una misma ciudad y buscar patrones de evolución convergente. Bueno, está interesante, ¿no? Ahora, me puse en la revisión que hice, pues también me puse a buscar cuántos trabajos hay que evalúan evolución paralela. Zonas templadas 80, en tropicales 12. Y acá es menos, son menos estudios, en zonas templadas 11 y tropicales 2. Aquí en este caso me quedé solo con aquellos trabajos que controlaban por filogenias, ¿no? Eso es a lo que yo le llamaría, pues no sé, quizás evolución urbana, macroevolución urbana si quieren, ¿no? Este es uno de los casos de evolución paralela más fuertes, y creo que va a ser difícil de superar, y es donde publicamos con Mark Johnson, Juan y otros colegas, publicamos este artículo. Otros colegas, otros como 240 colegas alrededor del mundo, ¿no? Entonces, estuvo bueno, y trabajamos con Trifolium repens, que produce cianuro de hidrógeno como defensa, ¿no?, contra sus herbívoros. Y entonces se predice que, pues, si hay menos herbivoría en el centro de las ciudades, pues debería haber menos genotipos cianogénicos. Entonces se predice unas clinas adaptativas en la producción de cianogénicos
de menor en el centro de la ciudad a mayor, que va incrementando la frecuencia de estos fenotipos defensivos. Y aquí les muestro las clinas, es un rollo esto, frecuencia de genotipos productores de cianuro de hidrógeno contra la distancia. Este es el centro de la ciudad, este es afuera de la ciudad. Y este es un resumen de cómo agarramos todas las pendientes que hay aquí, azules y rojas. Rojas son negativas, azules son positivas. Las agarramos y las ploteamos en un histograma y preguntamos si la abundancia de clinas azules, o de positivas, que eran las que son mayores a las esperadas por azar, y sí son mayores a las esperadas por azar. O sea, en 47% de las, si no mal recuerdo, 47 o 45% de las ciudades se encontró este tipo de clinas, ¿no? Ahora, eso lo asocian con herbivoría, pero también se puede asociar con resistencia a las sequías, ¿no? Y bueno, un rápido repaso de qué logramos en México. Logramos 5 ciudades. Les escribí a colegas, oye, eché ánimos, así. Y bueno, hubieron unos que sí se juntaron. Y nosotros, Juan y yo y Mariana Chávez, hicimos la Ciudad de México. Dije, si yo voy a entrar a ese proyecto, pues, Ciudad de México. Entonces las gané a Núñez Farfán, por ejemplo. Pero bueno, gente hizo en Europa, me voy a revisar uno. Y entonces tuvimos de todos los escenarios. Tuvimos, aquí lo invertí. Esta debería ser, roja. Bueno, no sé. Sí, debería ser roja. Aquí invertí los colores. Pero tenemos positivas, negativas y tenemos sin efecto alguno. La Ciudad de México me decepcionó profundamente. Pero bueno. En fin, entonces sí, varias personas lograron incorporarse y de ahí me quedó ese saborcito de ¿y por qué no fueron más ciudades? ¿Y por qué no nos integramos más gente? O sea, de verdad, es un gran proyecto, salió en Science, o sea, ¿qué tenemos que hacer, no? Bueno, aquí Juan encontró un león. Pero bueno, cuando llego a Mérida, pues me encuentro a Roelia. Y me encuentro a Roelia en las banquetas, y ahorita les voy a pasar a qué temperatura están en las banquetas, y también están en las zonas rurales. Y esto es lo que les voy a presentar de lo que estamos haciendo en el laboratorio, ¿no? Entonces, Roelia nodiflora es una cantácea, es una hierba de larga vida, no es anual, ¿no? Tiene simbiosis con hongos micorrizógenos arbusculares, tú se los quitas y le va bastante mal. Como muchas plantas, pues, sufre de herbivoría, tiene atributos defensivos como los tricomas, fenoles totales que han sido mostrados que tienen efectos de deterrer, nunca sabía cómo traducir esa, alejar herbívoros. Y un sistema de defensas indirectas bien, bueno, hay un sistema tritrófico, ¿no? De control con depredadores depredadores de semillas, muy interesante, que lo ha trabajado mucho Luis Abdala. Entonces hay cosas bien interesantes ahí. Y otra cosa que a mí me gusta mucho es que tiene un sistema reproductivo cleistógamo. Y ahorita voy a pasar a decirles que eso, bueno, lo digo de una vez, que básicamente produce 2 tipos de flores. Flores que pueden ser polinizadas, que están abiertas y que favorecen la entrecruza, y flores que nunca abren, que se quedan así, nunca abren y se autopolinizan. Entonces, ese tipo de estrategias está interesante en lugares como las ciudades, donde los servicios de polinización se esperan menores. ¿Okay? Entonces, bueno, acá les muestro la distribución, surge en Texas y se empieza a esparcir por las costas de México, ¿no? Este es el contraste, le encanta crecer en las banquetas y también en las zonas rurales, así te las puedes encontrar, y ese es el tipo de contraste. Acá están las temperaturas, gracias al doctor José Luis Andrade por esta imagen. Acá tenemos asfalto, tenemos pasto y tenemos cemento, y estas son las temperaturas y este es el albedo. ¿Okay? Entonces, pues sí hay un estrés tanto por el efecto albedo como por la temperatura que van a tener que soportar estos bichos. Y aquí te la puedes encontrar en las grietas, ¿no?
Bueno, no pudimos hacer 160 ciudades, pero hicimos 5. Entonces nos enfocamos en Campeche, Mérida, Valladolid, Tizimín y Cancún. Aquí les pongo datos generales, pero lo importante es que hicimos 5 ciudades, 2 ambientes y 20 sitios y 200 muestras, ¿no? Y a partir de ahí han ido saliendo muchos trabajos, ¿no? Si alguien me pregunta, ¿realmente son rurales o urbanos? Rogelio Corona, que se dedica a este tipo de cosas, me ayudó a realmente evaluar si son realmente rurales mis sitios de colecta o no, ¿no? Y bueno, podemos dedicarle más tiempo a esto, pero... Y otra cosa, platicando con Jonas, que es colega ahí en la UADY, ¿cómo contextualizamos el tamaño del cambio urbano? O sea, ¿qué tanto? O sea, ¿qué tanto está... Ese cambio ambiental, ¿qué tanto es? ¿De qué magnitud es? Y entonces aquí graficamos la tasa de cambio en temperatura a lo largo de la península, y aquí para cada ciudad graficamos la magnitud de cambio en temperatura anual de las poblaciones cerca del centro y fuera de la ciudad. Y vean la magnitud de cambio. O sea, es magnitud de cambio, o sea, no han existido en esas distancias, son una locura. ¿Okay? Entonces, sobre suelos, hicimos varios análisis de varias cosas, pero lo más interesante para la parte de micorrizas pues es fósforo y nitrógeno, básicamente. La planta intercambia con los hongos micorrizógenos, le da azúcar, carbón, y a cambio de fósforo y nitrógeno, que suelen ser limitados, ¿no? ¿Ok? Entonces, mi alumno de maestría, que ya se tituló, encontró 1.7 veces más fósforo en ambientes urbanos que en ambientes rurales. Y encontramos 2.6 veces menos tasa de colonización en ambientes rurales que en ambientes banqueteros, que es lo que le llamamos banquetero o urbano. Y vean el suelo, ¿no? O sea, ese es el suelo de donde estamos colectando las cosas. Ahora, les muestro. Acá estoy graficando un componente principal donde tenemos todos los nutrientes o toda la química del suelo que incluimos. Y en un extremo, me voy a este extremo, es donde tenemos altas concentraciones de fósforo y bajas concentraciones de todo lo demás. ¿Ok? Y encontramos, también hicimos parques, tenemos el rural, tenemos parques y tenemos banqueteras. Y lo que encontramos es que solo en el caso de las banqueteras, el incremento en fósforo te disminuye la tasa de colonización. ¿Okay? Entonces, este resultado nos emociona porque en general, en todas las cosas que se han hecho sobre cosas urbanas, nunca se encuentra un patrón tan claro. Siempre se sugiere que el fósforo, porque el cambio de pH y cosas así, pero haber encontrado estuvo bueno. Luego, dijimos, bueno, pues agarrémonos genotipos de ahí, hagamos un jardín común y veamos, pues qué onda, más que un jardín común, un trasplante recíproco. Veamos cómo le va a los genotipos de origen rural y de origen urbano creciendo en suelo rural y creciendo en suelo urbano. Y lo que encontramos no hay la interacción significativa de adaptación local, pero si nos quedamos con nada más estos dos, que sería el ambiente en el suelo urbano, imagínense, llega un rural a colonizar el ambiente urbano y va a pasar esto. Las plantas creciendo en ambiente urbano tienen menos tasa de colonización que las plantas creciendo en ese mismo suelo. Sí me explico, llega la planta rural, el genotipo rural a suelo urbano, y va a tener una tasa de colonización parecida a la que tenía en ambiente rural. Y la planta urbana no. La planta urbana va a tener una menor tasa de colonización. Entonces lo que nos hace suponer es que la planta urbana reconoce el ambiente, la alta concentración de fósforo y sabe cómo jugarle las cartas a las micorrizas. Es suposiciones. Sugiere divergencia adaptativa. En suelo urbano, los genotipos de origen urbano tuvieron 27% menos colonización. Ahora, en el mismo experimento, pues vemos, oye, ¿y qué tanto esto puede también afectar la sobrevivencia, ¿no?
Entonces, acá les muestro, jugamos también con presencia de microbiota y ausencia de microbiota, esterilizamos la tierra. Entonces, aquí les muestro que con microbiota, las plantas de origen urbano y origen rural creciendo en los ambos suelos, no vemos diferencia. De hecho, a todas les fue súper bien y tuvimos ahí programas estadísticos para ver cómo diablos evaluábamos eso, ¿no? Aquí lo resolvimos con First Penalized Logic Regressions, pero cuando le quitamos la microbiota, fíjense lo que pasa. O sea, que como que la microbiota está jugando un papel muy interesante en esconderte a las divergencias genéticas. Encontramos estas divergencias genéticas, estas interacciones, que las voy a resumir acá, porque verlas así es un poco... ¿se acuerdan que les dije que era un poco, ¿cómo se llama? Disléxico? Bueno, aquí concédanme mi dislexia, ¿no? Entonces, para resolver mi problema de dislexia, hicimos estos gráficos que básicamente agarran las medias, ¿no? Agarran las medias y hacemos simples restas, simples, entre comillas, restas. Lo que nos dice este gráfico es que, otra vez, en microbiota no vemos ninguna diferencia, pero sin microbiota vemos que las plantas rurales, que los genotipos rurales, tienen menor adecuación, sobrevivencia al establecimiento que los genotipos urbanos en suelo rural. No les va bien a los genotipos creciendo en su propio lugar. Y bueno, este es el modelo local versus foráneo. Y luego, dentro versus fuera de la localidad, lo que encontramos es otra vez una mala adaptación y una adaptación local a las mayor adecuación a los genotipos urbanos en suelos urbanos que en suelos rurales. Les va mejor crecer en su propio suelo que en un suelo rural. Entonces, luego llegó, todo esto lo hicimos en Mérida, solo colectamos en Mérida, no lo metimos con más, ¿no? Además fue en la pandemia, entonces lo hizo todo en su casa con pasitos y así, como, durmiendo en el periódico, y con cajas de cartón y de pizza y... sí, pero lo logramos. Y María Elena, pues, preguntó, oye, pues, ¿y qué onda con todas las ciudades? ¿Y qué pasa si evaluamos todas las ciudades? Lo evaluamos a otro nivel más ecológico. Acá les muestro otra vez la disminución en tasa de colonización de las plantas urbanas en Mérida. O sea, Mérida consistentemente tiene ese efecto. Pero las otras ciudades no notamos diferencias entre ambientes. Y entonces nos preguntamos sobre el potencial de inóculo. El suelo urbano y el suelo rural tienen la misma capacidad infectiva de hongos micorrizógenos. Y entonces hicimos estos análisis y lo que encontramos, es el potencial de inóculo en suelos urbanos y es súper bajito. Y acá es bastante alto, no sé si, así como el número más probable está como en 230, 240, ¿no? Por acá, potencial de inóculo. Ese es el general. Ahora lo descompusimos por cada uno de los ambientes y sí, es consistente para Campeche, para Mérida, para Tizimín, para Valladolid, pero luego pasa que Cancún es completamente diferente, se voltea y no entendemos por qué y no me pregunten por qué. ¿Ok? Pero acá ya empezamos a explorar con las 5 ciudades. Ahorita Elena está haciendo su estancia en Chetumal con Luis Lara, el doctor Luis Lara, que ya tiene bien montadas todas las técnicas de metagenómica de hongos micorrizógenos para poder empezar o sea, hicimos el muestreo de campo y ver qué está pasando en el campo, pero también vamos a hacer jardines comunes para ver si hay divergencias adaptativas en la capacidad de mediar la comunidad endógena, la comunidad dentro de la raíz de las plantas urbanas y rurales. Ahora voy a hablar un poco de los rasgos funcionales asociados a estrés biótico y abiótico, que puede ser leído como de defensa, y lo voy a hacer relativamente rápido. Lo más pesado ya pasó. Con Lorena hicimos otra vez, son mismas plantas, de mismas ciudades, y evaluamos la densidad de tricomas. Y encontramos que hay más tricomas en zonas rurales, que coincidiría con lo que les estábamos contando de Trifolium, o sea, deberían estar más defendidas. Si asumimos que los tricomas solo son de defensa, pero también funcionan para otras cosas. Las hojas en ambientes rurales también son más gruesas, ¿no?
que también el grosor de las hojas puede tener una función defensiva, pero también puede tener una función, eso básicamente es el inverso del specific leaf area, ¿no? Que tiene una lectura fisiológica, ¿no? Hojas más gruesas, pues también te evitan la desecación y retienen más nutrientes, y es toda una estrategia para responder a ese tipo de estrés. Y luego encontramos que los fenoles totales estaban en mayor producción de fenoles totales en ambientes urbanos, ¿no? Interesante. Y esto, si lo juntan así en su cabeza, es como, ok, más defensas físicas en zonas rurales, más defensas químicas en ambientes urbanos, si lo vemos desde el punto de defensa. Porque también los fenoles, también claro que tienen su efecto como estrategia para lidiar con factores abióticos, ¿no? Acá les muestro, hicimos unos análisis de componentes principales, donde integramos todas los work limbs, las variables bioclimáticas, y acabamos obteniendo en el componente principal una variable nueva que le llamamos calor seco. Y resulta que el calor seco incrementa, conforme incrementa el calor seco, incrementa la densidad de tricomas en ambientes rurales, pero no en ambientes urbanos. ¿Qué diablos está pasando ahí? Así como comentario, ¿no? Cada vez que nosotros sacábamos plantas, incluso en temporadas de secas, de las banquetas, debajo del cemento hay humedad, se mantiene la humedad. Entonces tenemos la sospecha porque me podrían decir, pues es que en los parques y la gente... Pero nos íbamos realmente a esas cosas asquerosas en la banqueta, en las grietas. Entonces, tengo la sospecha de que estas plantas, en el ambiente urbano, resulta ser un poco más benigno que el ambiente rural en la península de Yucatán, donde nadie riega nada, donde tú compites contra todos y que incluso se incendian esos campos o esas zonas rurales en época de secas. Acá, ¿se acuerdan que se había dicho que pensábamos esto, que podía haber un trade-off? Bueno, lo dije porque yo ya sabía la respuesta. Encontramos un trade-off entre la producción de defensas físicas y defensas químicas. Entonces, conforme incrementa el dry heat o el calor seco, ¿no? Va disminuyendo en zonas rurales el trade-off, ¿no? Y en zonas urbanas se mantiene estable esa asignación, ¿no? Y hicimos también un jardín común y vimos, ¿qué onda con los tricomas? Hay variación genética o divergencias genéticas, y encontramos que hay más tricomas rural en Mérida, pero de manera general no encontramos nada significativo. Mérida sigue siendo un lugar bien padre para estudiar lo que uno quiere estudiar y sacar efectos positivos y publicar, ¿no? Así que podemos hablar de sesgo por ciudad. Quieren publicar algo, váyanse a Mérida, no se vayan a Tizimín. Hojas más gruesas en rurales. Bueno, sí encontramos ahora que un efecto general del ambiente, y encontramos un par de ciudades que lo expresan de manera clara. Y más fenoles totales en urbano, pero solo global. O sea, encontramos el efecto global, pero no encontramos que ninguna ciudad por sí misma lo estuviera produciendo. Eso quizás está hablando, pues, muy probablemente de que existe, pero necesitas tener más poder estadístico para detectarlo, y cuando se hace a nivel global se detecta. Y ahora les voy a platicar, y con esto casi que acabo. A ver, me quedan 3 minutos. Si no es que me conceden un poquito más. Gracias. De la evolución de estrategias reproductivas, yo les había dicho que esta planta es casmógama. Aquí están sus florecitas casmógamas listas para abrir en la mañana y recibir a los polinizadores. Y cleistógamas, estos frutitos que están por ahí debajo de sus hojitas, ¿no? Este trabajo lo hicimos con Diego, Víctor Parra y Paula Sosensky. Y bueno, no lo he mencionado, pero en todo esto ha estado mi colaborador, José Ramos, que al final le hago una buena
un buen reconocimiento, pero ha estado involucrado en todo esto, sobre todo en las micorrizas. Él es el experto en micorrizas. Bueno, entonces, la teoría es que pues, en ambientes urbanos, con menos servicio de polinizadores, debería haber, pues yo diría que debería haber más asignación a cleistogamia que a casmogamia. Y aquí les muestro la prueba estadística de que, lo voy a decir de otra forma, hay más asignación a casmogamia, a flores abiertas, en ambientes rurales, que sí, es lo que estábamos esperando, eso es lo que queremos, bueno, no queremos, pero es lo que predecimos, ¿no? Hay 80% menos producción de flores casmógamas en genotipos urbanos que en genotipos rurales. Es jardín común. ¿Okay? Ahora, pues estaría padre pues tener contabilizado polinizadores o algo que nos indique que eso es responsable de estos patrones. Era una locura estar en 5 ciudades registrando eso. Pero lo que sí hicimos fue colectar flores en cada una de esas ciudades y contamos el número de polen con específico. Madres, hay más polen en ciudades. O sea, no, entonces ya no funciona. O sea, porque nos habían dicho que debería haber menos polen y entonces eso debería favorecer más inversión en cleistogamia que en casmogamia. Esto va en contra de ello. Ok, entonces se nos ocurrió la idea y si no es cantidad de polen, pero es calidad de polen, entonces seguimos un esquema de calidad de polen propuesto por Conchita Alonso en 2011, usando el Pice-Wise Regression, y lo que nos dice básicamente estos gráficos es la cantidad de número de polen con específico que necesitas para generar el número de tubos polínicos, que se satura el sistema de tubos polínicos. Y fíjense, en rurales, necesitas bien poco. En urbanos, necesitas un montón de polen. Lo que nos está hablando de que es pues, polen de baja calidad. Entonces, probablemente lo que está pasando es que no es la cantidad de polen, sino es la calidad del polen de plantas en ambientes urbanos. ¿Qué afecta la calidad de polen en ambientes urbanos? No tengo idea. O sea, podemos platicar sobre eso. Pero creo que este es un buen motorcito y una buena sugerencia de qué es lo que está empujando las cosas hacia allá. Y ahora sí, esto es ya, lo juro, es lo último. En licenciatura me hablaron del efecto ladera. Y estaba bien padre, nos llevaron a la Jusco a ver el efecto ladera. Y de pronto me pregunté si el efecto ladera podía ocurrir también en las calles. Se llama cañón urbano. Entonces tienes banquetas y tienes orientaciones donde plantas creciendo, ¿no? Plantas creciendo viendo hacia el norte van a tener más sombra a lo largo del año. Entonces, deberíamos de encontrar, pues, quizás más tricomas, menos tricomas, mayor grosor de hojas, alguna respuesta fisiológica que nos hiciera ver que el fenotipo de esas plantas se está ajustando a esa microescala, porque imagínense, ves de una banqueta a la otra, que veas esas diferencias. Y algo padrísimo de Mérida es que las cuadras están bien cuadradas, ¿no? Muchas de ellas norte-sur, este-oeste, lo confirmé, así apunté, así, norte-sur, este-oeste. Y además son del mismo tamaño, muy parecidas. 100 metros más o menos, unas más al norte ya son de 50, ¿no? Entonces, mi alumna de licenciatura, pues se puso a medir, por ejemplo, los tricomas, colectamos un montón de hojas, también me dio especificliferia, pero no salió nada, así que no se los presento, pero midió tricomas. Y lo que encontramos es que las plantas que están en el norte, es decir, creciendo en el norte, viendo, ¿no? Produjeron menos cantidad de tricomas. Entonces, esto me da la sospecha de que los tricomas tienen no nada más un valor defensivo, como ya se ha mostrado en otros papers, sino además tiene un valor de respuesta a ese calor y esa insolación que sufren las plantas en Mérida. Y luego, otro alumno de licenciatura también, y que codirijo con Jonás, pues evaluó esto por el número de plantas. Entonces íbamos así a lo largo de un gradiente, si nos corrimos desde la parte más norte de Mérida hacia el centro. Lo chafa de esto es que en las zonas rurales no hay banquetas, entonces no podemos hacer el gradiente urbano rural, ¿no? Pero bueno, nos íbamos acercando al centro y evaluamos eso, ¿no? Cercanía al centro de la ciudad y también orientación.
Dije todo eso, pero no sale nada con el gradiente hacia el centro. Pero vuelve a confirmar que conforme uno va caminando y va contando cuántas plantitas hay, en norte, sur, este, oeste, encontramos que hay más plantas, de manera significativamente más plantas en el norte que en el sur. Y cuando evaluamos la orientación cenital, no vemos ninguna diferencia. Ahí a mí lo que se me antoja de pronto, no sé si es una locura, ustedes me dirán, es, oye, ¿y si agarro ya plantas establecidas, sus frutitos cleistógamos, y hacemos un jardín común, podremos un jardín común en una zona, en el sur, ¿no? Hacemos hoyos en las banquetas, no les va a importar. Hacemos esos hoyos y los ponemos a germinar y que crezcan. ¿Podremos detectar selección operando en una generación? ¿No? O sea, que los genotipos que sí se lograron establecer en el sur tienen hijos que son más competentes fisiológicamente para establecerse en esa orientación. Quizás es una locura, pero estaría divertido. Bueno, con esto ya nada más cierro, agradeciendo estas cosas que tenemos andando, hacer el Genome Draft de Roelia nudiflora, usando Illumina y PacBio, Landscape Genomic con Jonás Aguirre y Mariana Chávez, que ya han manejado esas herramientas mucho más que yo. La metagenómica, pues, de hongos micorrizógenos y bacterias, estamos trabajando la colaboración con ellos. Y con lo de Trifolium, cuando vimos la plática de Trifolium, Juan y yo y muchos más, dijimos, ¿cuál puede ser un mejor sistema pues que abrace a todos, ¿no? O sea, como de las Naciones Unidas. Que ahora están muy mal paradas con todo lo que está pasando. Pero Portulaca, la verdolaga está en un montón, vean la distribución que tiene. De hecho, acá salió un artículo en Japón, donde muestran que a Portulaca también es cleistógama. Y tiene un sistema medio más raro que Roelia. Y encontraron que hay más abundancia de reproducción cleistógama, divergencias genéticas de cleistógamas en las poblaciones urbanas. Pero está buenísima, me gusta como para jugar con ella. Y empezamos un proyecto de plantas banqueteras o sea, ahorita jugamos con una especie en varias ciudades, pero este es mi plan para una ciudad, varias especies. Veamos en qué convergen. Las euforbiáceas también, que están por todos lados, pero es un problema identificarlas, todo el tiempo son rojitas, tienen un montón de antocianinas que también protegen del calor infernal, ¿no? Entonces estamos trabajando esto. Y bueno, y nada más hago una cosa. Estoy aquí trabajando con ecología en la ciudad, pero de que estar caminando en la ciudad y de ver las banquetas y ver la flora que hay, y después ver el calor que sufre toda la gente y escuchar que las azoteas verdes, etc. No podemos diseñar una paleta vegetal basada en banquetas, en plantas banqueteras, que tenga un mínimo de mantenimiento, porque ya te está diciendo esa planta, ya estoy aquí. Súbelas a las azoteas, diseñemos una azotea mínima, así le llamo, de plantas que te están diciendo, eso es mi ambiente. Necesitan muy poco suelo, aguantan bastante bien las sequías, más unas que otras, y empezamos a pensar en las cosas. Ese es un ejercicio de ecología para la ciudad, ¿no? Y acá es un artículo, estoy redondeando toda la historia. Este es un artículo bastante lindo y que me agrada que reconozcan sobre biodiversidad y reconocen que, bueno, en nuestro metaanálisis juntamos un montón de información y salió este resultado, pero bueno, en general todo es en Europa y en Norteamérica, ¿no? Y en los trópicos casi no hay. Y después saltan esto. Y entonces necesitamos tener información para diseñar nuestras ciudades. Y regreso, ¿qué ciudades? Lagos en Nigeria, la misma altura, Lagos en Nigeria o Baltimore. ¿Aplicarán los mismos diseños de ciudad para ambos? ¿No? La gobernanza, que también suele salirse de este tipo de cosas, ¿qué gobernanza y qué control tienes para diseñar esas ciudades? Y regreso a este gradiente, ¿no? De estas interacciones socioevolutivas a lo largo de un gradiente latitudinal y también de desarrollo de ciudades. Y creo que no nos tenemos que hacer patos.
¿qué onda con la inteligencia artificial? No puede quedar fuera. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a generar la información y las bases de datos para generar el corpus que se necesita para entrenar, que es el Big Data, para entrenar la inteligencia artificial, que mañana alguien en alguna oficina le va a preguntar a ChatGPT o lo que quieran, ¿cómo diseño de manera más sostenible una ciudad? Y quizás le va a decir, pues así, así, así. Pero ¿basado en qué? ¿Qué tanto la inteligencia artificial va a ser un amplificador de un sesgo de falta de información? Y creo que ahí está nuestra responsabilidad. ¿Cómo llenamos, cómo creamos el corpus de las variables necesarias para generar mejores ciudades en los trópicos? Como decía Juan, estamos impulsando la sección temática de evolución y ecología en sistemas urbanos, que se llama ESU. Aquí hay gente que estamos involucrados de manera más activa, pero hay más personas. Y nada más una muestra, hicimos una red, la red ESU, y acá tenemos mapeados a 40 personas. Les preguntamos, gente interesada en ecología urbana, les preguntamos qué habilidades tienen y estarían gustosos de compartir. Les preguntamos muchas más cosas. Pero es cómo creamos esa red. Agradecimientos, mi colega José Ramos y todos los demás colegas que han contribuido a este proyecto de Ciencia de Frontera. Ahí está la red ESU, si alguien quiere ser parte de la red ESU, sáquele foto a eso. Si no veo celulares, no me molesto sacándole fotos. Y otra cosa que es bien bonito es que por primera vez siento que de manera muy natural puedo hacer divulgación científica. Y es en las banquetas. Es con policías que se acercan. ¿Qué diablos están haciendo? De pronto ya llega el coronel a que yo le explique el tercer nivel trófico. Entonces, el poder que tiene la ecología y la evolución urbana para divulgar el conocimiento que tenemos y para empoderar a la gente, para pedir mejores condiciones de vida en las ciudades y tratar de ir en contra de los racismos sistémicos y de los colonialismos sistémicos es fundamental. Y eso se ve clarísimo en la ciudad en la que vivo, que es Mérida, ¿no? Entonces, les hago la invitación, no tienen que dedicarse al 100% en esto, pero si tienen habilidades que pudieran funcionar para esto, pues no duden en inscribirse a la red de eso, ¿no? Y creo que es eso. Eso es todo.